Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Javes Ramírez, como siempre con ustedes para llevarle a ustedes las informaciones más importantes. No olviden suscribirse, dar like, comentar, seguirme y compartir. Miren, señores, un temita aquí, dándole continuidad a una cosa y haciendo una observación en otra. Miren, en el caso del terremoto de Colombia, hasta ahora que grabo este video, hay una cifra de, bueno, en un medio de 240 y tantos muertos, otro lo dejan cerrado en 250. Si ustedes ven una debilidad en las informaciones, imagino que habrán de saberlo, pero según el gobierno de Colombia y según muchos medios de comunicación, ha sido un poco complicado. Se estima que son muchos más, pero ha sido un poco complicado la recolección de información porque las informaciones que estaban saliendo con respecto al terremoto obedecían a las capitales, a las zonas rurales y a las zonas pueblerinas, por decirle así. No estaban ofreciendo datos de eso. Eso ayer lo estaba leyendo a eso del mediodía, que todavía falta que se determine cuál es la cantidad de personas afectadas en las zonas rurales, en las afueras. Los datos que se estaban ofreciendo era de las capitales. Hasta el momento hay medios de comunicación, no sé qué extraño, pero arrojan 240 y tanto, 246, 244, 248. Y recientemente, incluso muy en la mañana, leía ya 250 redondo. Con respecto a los heridos, hay de entre 2.400 y tanto y 2.600 y tanto. Eso es con relación al avance. Seguimos prácticamente en lo mismo con respecto a las respuestas internacionales. Ahí Estados Unidos hizo una colaboración monetaria, la Unión Europea hizo una colaboración monetaria, República Dominicana por igual se puso a la disposición y ya tiene aquí un centro de recepción para insumos. El Salvador también enviará ayuda humanitaria y lo común, que es la respuesta internacional frente a este tipo de desastre. En cualquier país del mundo, la solidaridad, guardar en la gaveta cualquier tipo de componente ideológico, cualquier tipo de disrupción que hay entre un país y otro, como este señor, por ejemplo, Abelardo del Espriella, que llegó ahí prácticamente mandando a todo el mundo a la mierda. Todo el que no era de derecha fue mandado a la mierda, pero en este tipo de situaciones, izquierda y derecha ya son estupideces. Estupideces del momento al calor de conversaciones y alegatos para conquista del poder. Son narrativas. Pero la respuesta internacional por igual siempre, siempre aflora y siempre todos los países se solidarizan. Ecuador también, solidarizado con el caso de Colombia. Y como les mencionaba en el primer video que hablé de este caso, con el pasar de los días, usted va a seguir viendo la misma actitud. Es lo lógico, es lo normal. Una situación muy complicada para este señor que recibe el poder con una prueba de fuego, porque esto es una prueba de fuego para este señor. Es una prueba de fuego. Llegando a un gobierno, llegando a un estado, donde el recibimiento es un terremoto de 7.4, siempre, lamentablemente, la experiencia de Estado no se improvisa, la experiencia de Estado está por encima de la actitud hollywoodense que pueda tener cualquier presidente y a Abelardo le tocó ahora pulirse. Yo le decía en un primer video que una cosa es el marketing y otra cosa es ahora el hombre de Estado que necesita Colombia frente a esta situación y otras que vendrán. Se lo dije en un primer video. Y bueno, hasta ahora todo bien, solidaridad internacional y Colombia va avanzando, no voy a decir hacia una estabilización, pero está saliendo a camino con respecto a esto. Es una tragedia.
Miren, algo que me llamó la atención y yo quería reflexionar era lo siguiente. Hace mucho tiempo hay varios autores, muchos analistas también, incluyéndome a mí que me parece también que he escrito acerca de eso, de cómo los medios de comunicación posiblemente no te digan lo que vas a decir, pero sí te ponen en la cabeza a cuáles cosas tú tienes que decirle algo. ¿Cómo así? Bueno, el medio no te dice di esto o aquello, pero sí te coloca el tema en la palestra de aquello a lo que tú le vas a emitir una opinión. A mí me ha llamado mucho la atención. No voy a entrar en tanto detalle porque no acabaría el video nunca, pero sí me llamó la atención que desde el punto de vista mediático, la conmoción del terremoto en Venezuela estuvo por encima de la de Colombia. Y usted dirá que, y yo hice un comentario así en un momento pasa que a la gente le gusta mucho malinterpretar, pero en un momento, al calor de lo que pasó en el Jet Set, yo recuerdo que en un programa yo dije que yo estaba en contra de que se mediatice la situación del Jet Set, y yo decía que había mucha gente haciendo marcha, que lo que estaba haciéndole al caso era daño. Era daño porque cuando tú ves un grupo de individuos pidiendo justicia de una forma, usted sabe, lamentablemente a estos grupos siempre se le infiltran individuos que lo que buscan es llamar la atención con un caso en específico. Y yo dije en un momento en una entrevista que el caso del Jet Set había sido una combinación entre la realidad de lo que pasó, pero también la conmoción que te generan los medios de comunicación. Porque hay un toque de conmoción que el medio de comunicación siempre aporta. Siempre, en frente a una tragedia, los medios de comunicación juegan un papel importante con respecto a la distribución de la conmoción del hecho. A veces se sale del parámetro, a veces se da más natural que en otras ocasiones, pero el medio de comunicación juega un papel importante en ese sentido. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible? O sea, para que usted vea, incluso usted, para que haga una reflexión usted, cómo su emocionalidad es tan vulnerable a los medios de comunicación que yo veo incluso en República Dominicana gente que se sintió más compungida con el terremoto de Venezuela que con un terremoto en Colombia. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que las condiciones de vulnerabilidad de Venezuela son distintas a las de Colombia. Bueno, lo que pasa es que el pueblo de Venezuela tenía un cóctel de muchas cosas y yo estoy de acuerdo, porque son contextos diferentes en países diferentes. Lo que pasa es que yo estoy mirando el hecho. Una cosa es que Venezuela es un país que viene galopando con un sinnúmero de problemas a través del tiempo, y el terremoto obviamente le suma una problemática más, y uno lo ve como un pueblo que uno decía, coño, pero algo más por lo cual un pueblo puede atravesar por un sufrimiento, pero hay un hecho fáctico. El hecho es un terremoto de una nación hermana, de un pueblo solidario históricamente con República Dominicana, pero el hecho es que hay un terremoto, hay vidas perdidas, y así sea una sola vida, es importante. Así sea una sola vida, tiene un nivel de importancia. Y me llamó la atención y me sigue llamando la atención, y voy a seguir dándole seguimiento a eso. Como el terremoto de Venezuela, como Venezuela incluso, y voy a sonar un poco ácido, porque se va a escuchar un poco ácido, pero Venezuela, ayudar a Venezuela para ciertos países representó la capacidad de popularizarse hacia afuera. Suena feo, pero el terremoto de Venezuela, como pasa en todas las tragedias, obviamente, ayudó a muchos países a popularizarse hacia afuera y a popularizar su política exterior. Y en el caso de Colombia, aunque las ayudas humanitarias y la solidaridad ha estado siempre ahí, porque lo está, todos los países de igual manera, es la misma acción, pero me llama la atención desde el punto de vista del medio de comunicación, de los medios de comunicación internacional y los medios de comunicación local de cada país,
no le han brindado a Colombia la misma conmoción que distribuyeron con el caso de Venezuela, no lo han distribuido con el caso de Colombia. Y eso es una reflexión que tiene que hacer todo el que consume noticias e información para que usted vea lo vulnerable que usted es de que los medios de comunicación jueguen con sus emociones, con titulares, con cuerpo noticioso, con nota de prensa. Usted es vulnerable de que frente a una situación a usted le sean manipuladas sus emociones, donde usted abandona la razón y comienza a meter un componente de sentimiento y de emocionalidad y usted se nubla. Y el caso de Colombia es un ejemplo de eso. Yo me voy dando cuenta incluso en los medios de comunicación, hasta de aquí de República Dominicana, que el caso Venezuela generó más conmoción que el caso de Colombia. Y hasta el trato que le han dado, ya yéndome fuera, los medios de comunicación internacional. El caso de Venezuela le llevaron un componente de emocionalidad tal que aquí la gente incluso se estaba matando, o la gente aquí estaba haciendo un concurso de cuál era el que más iba a aportar a Venezuela. Aquí en República Dominicana, que se vio feo, se montó una diatriba entre cuál era el que le aportaba más o cuál era el que le aportaba menos a Venezuela. Y quién hizo una programación, y quién recolectó tanto, y quién recolectó menos, y quién recolectó más. Ese concurso se dio aquí en República Dominicana. Obviamente figuras mediáticas, pero sucede. Y en el caso de Colombia, entonces uno ha visto incluso que a nivel internacional la prensa ha generado, mediante la distribución de información, un poquito menos de conmoción. Y eso es una reflexión que yo entiendo que uno tiene que hacer siendo un consumidor de información, siendo un consumidor de noticias. Pero es una reflexión que yo le invito a que haga. Si usted se da cuenta, el terremoto venezolano, por los medios de comunicación, fue motorizado a generar un sentimiento que hasta países utilizaron a Venezuela para lucirse a nivel internacional. Y en el caso de Colombia, no ha tenido la misma cobertura desde el punto de vista de la distribución de ese ingrediente emotivo, porque cobertura hay. Estoy hablando de distribuir el ingrediente emotivo, de no solamente este es el hecho, sino que ahora también como medio de comunicación yo te voy a mostrar cómo sentirte frente al hecho. Eso ocurrió en Venezuela y con Colombia no fue el mismo, no fue el mismo estilo, no fue el mismo trato a nivel de la comunicación internacional. Bueno, nos vemos en otro pequeño fragmento. Ahí le dejo esta reflexión ahí. Suscríbase, dé like, comente y nos vemos en otra entrega.